Bueno, a ver, mi querido Rafa, hoy tuviste nuevamente la oportunidad de hacerle planteamientos importantes al canciller Marcelo Ebrard, quien nuevamente toma las riendas de la mañanera. Hoy cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador, abre y cierra muy brevemente el presidente Andrés Manuel López Obrador la conferencia, pero el peso de la conferencia la lleva Marcelo Ebrard. Y somos el único medio, mi querido Rafa, somos el único medio que en medio de esta crisis migratoria sigue insistiendo con el tema de los migrantes olvidados, por decirlo de alguna manera, en esta crisis, que son los mexicanos en Estados Unidos. Seguimos viendo nosotros al México del Norte, porque hoy nos confirma Marcelo Ebrard que sí, también hay una crisis, pero entendiendo que pues están muy complicadas las cosas. Hoy te confirmó que 18,000 mexicanos son deportados mensualmente. Imagínate tú, Rafa, 18,000 personas mensualmente que llegan a lugares ya de por sí complicados por la oleada de las caravanas de centroamericanos, estos lugares asustados y golpeados por el crimen organizado. Ojo, que también a eso deben de prestarle atención las autoridades mexicanas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente, estamos hablando, imagínate, de 216,000 mexicanos que los están deportando al año. O sea, es una cantidad brutal de paisanos que los están regresando. Qué bueno que en este caso el canciller quiera hacer algo positivo. Se están enfocando ahorita al sur, pero es muy importante lo que está pasando con nuestros mexicanos. Tenemos que seguir dando de qué hablar sobre eso, porque si no, los van a dejar a un lado. Ya le generamos agenda y ahí le vamos a hacer otro periodicazo del hocico abroso. Recuerden que nosotros en Sin Censura metimos en agenda este plan de desarrollo para nuestros migrantes. Ya se hicieron foros, ya se hicieron pláticas, ya se entregó al Senado, y yo creo que debemos de seguir sobre esa línea, Vicente, Toño, para que vengan más frutos. Tenemos que seguir, no quitar el dedo del renglón para nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos, que aportan muchísimo a nuestro país. Para mí son héroes. ¿Por qué? Porque aportan muchas divisas. Gracias a ellos la economía del país es la tercera más importante año con año, 33,000 millones de dólares que entran en divisas. Entonces, hay que seguir sobre esa línea. Le preguntamos cuántos eran los que estaban siendo deportados, cuántos los que están en centros de detención migrante en Estados Unidos, y yo creo que ahí falta, meter más la aguja para que realmente les den una calidad humana a nuestros migrantes mexicanos. Bueno, ¿qué te parece, mi querido Rafa, si escuchamos tus planteamientos al secretario de Relaciones Exteriores y al presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos en la mañanera? Y quiero que analicemos, le pongamos atención, podamos leerle a nuestra gente la respuesta de Marcelo Ebrard. Atención, que dice: por órdenes del presidente, primero los mexicanos en esta crisis migratoria. Escuchen, vean. Muy buenos días, presidente, canciller. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Canciller, yo entiendo que se van a enfocar en este plan para detener la migración y dar resultados, pero yo le pregunto… Reducirlo, perfecto. ¿Qué apoyos va a tener nuestros paisanos en Estados Unidos que regresan o son deportados? Lo pregunto porque pueden ser carne de cañón para el crimen organizado en la frontera norte. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿podría informarnos cuántas deportaciones están dando al mes? ¿Cuántos mexicanos están detenidos en centros de Estados Unidos? ¿Y qué condiciones se encuentran? Muchas gracias, canciller. Sí, las repatriaciones anualmente que tenemos son alrededor de 203,000, el último ejercicio. Y más o menos los que nos están regresando, los repatriados mensuales, más o menos deben andar en torno a 18,000 mexicanos. La instrucción que el presidente nos dio, ahora a Horacio Duarte,
es que tiene que incluir el respaldo y el empleo, pues evidentemente en primer lugar a esos 18 o 20 mil mexicanas y mexicanos que nos regresan cada mes. Pero eso ya está ocurriendo, eso no es por este acuerdo, por estas medidas. Lo que se va a hacer es un esfuerzo por ofrecerles una alternativa. Esos son los números que tengo. Gracias. Ok, si me permite hacerle otra pregunta. Es que es de una por una. Ok, perdón. Bueno, pues ahí está lo respetuoso que es Rafa Herrera al aceptar que es solamente una pregunta. Y aquí está la respuesta de Marcelo Ebrard a los planteamientos de Rafa Herrera. Yo creo que la segunda pregunta era también válida, o la insistencia de Rafa Herrera, y no por defender a mi corresponsal, que ya está muy barbudito, ya él puede hacerlo, pero, señor canciller, las preguntas fueron: ¿cuántos están deportando y cuántos están en centros de detención de inmigración en Estados Unidos y en qué condiciones? Respondió lo de los deportados, pero nos falta saber, porque esto es todavía aún más dramático, ¿cuántos mexicanos están en centros de detención en Estados Unidos y en qué condiciones? Porque los reportes son que con Donald Trump se están quedando los paisanos más tiempo detenidos, semanas, meses, años. ¿Sabe por qué? Porque un inmigrante indocumentado es muy buen negocio en un centro de detención. ¿Y para quién? Para los amigos de Donald Trump. Para las empresas que invierten dinero en estos centros de detención. Pero bueno, con la respuesta de Marcelo Ebrard. Toño, evidentemente, la palabra clara de la respuesta de Marcelo Ebrard. Evidentemente, primero, el apoyo a los 18,000 paisanos que están deportando desde Estados Unidos a México. Pues algo está fallando, porque tuvimos una deportada haciendo una denuncia aquí en Sin Censura, que llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y dice que ni información había. Deja tú fondos, deja tú apoyo económico. No había ni siquiera alguien esperándolos para darles una guía, información. Algo está fallando y tenemos que mencionarlo nosotros cuando los medios de comunicación en general están viendo hacia el sur. Nosotros entendemos que la crisis está en la frontera norte. ¿Por qué? Porque ahí se acumularán los deportados y los que estén esperando por sus solicitudes de asilo. Fíjate nada más cómo a veces se van con la ola los medios cuando no entienden. Los periodistas, hay muchos periodistas que no entienden el fenómeno migratorio. O son antiinmigrantes. Voltean hacia el sur, pero no se dan cuenta que la crisis es la que están viviendo los tijuanenses, los juarenses, los nogalenses. ¿No? ¿Me explico? Sí. Por ahí va la cosa. Ahora, me reconforta saber que el canciller recibió órdenes de Andrés Manuel López Obrador para decir: atiéndete a los 18,000 que nos están deportando también, con lo que les prometió a los migrantes estos que los de Trump, los que van a regresar a México esperando su solicitud de asilo. Les prometieron casa, les prometieron trabajo y les prometieron atención médica. Bueno, pues hay que hacer nuestros números, nuestras estadísticas, nuestras encuestas para ver si a los deportados o a los mexicanos que regresan se les da acceso a vivienda digna, a salud y a empleo. Vicente, la política, en todo caso, del presidente Donald Trump y la política migratoria de Estados Unidos desde hace mucho tiempo es: llegan a la frontera y si son mexicanos son capturados en la frontera por la patrulla migratoria fronteriza, por la migra, son regresados de inmediato. Sin embargo, el problema es muchísimo peor. El problema es de los mexicanos que ya llevan aquí un tiempo. Imagínese usted, público consentidor, que se parte el lomo todos los días de sol a sol en una lechería, en invierno. Una lechería aquí en Wisconsin se enfrenta a temperaturas de menos 25 grados centígrados, a veces menos 30 grados centígrados, situaciones a las que los estadounidenses no van,
¿no? No se enfrentan a ese tipo de temperaturas y aún así se levanta usted a las 4 de la mañana para estar a las 5 de la mañana en una lechería y se enfrenta a unas condiciones de trabajo terribles. Se rompe el lomo todos los días haciendo eso, no solamente ahí, también en los trabajos de la construcción, en la pizca, y usted diga donde usted quiera, ¿no? En las empresas de carne, en las empacadoras de carne, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajos muy difíciles que los mexicanos hacen aquí en Estados Unidos. De pronto llega una redada como la que ocurrió en los últimos días aquí en el medio oeste de Estados Unidos, Vicente, en la que arrestaron a 140 inmigrantes indocumentados. Llega una redada, arrestan a los mexicanos, los mantienen, yo le llamo así, no son cárceles de inmigración, no son centros de detención, son campos de concentración. Eso es lo que son. Ahí se reportan una serie de suicidios, se reportan una serie de enfermedades, de epidemias que no son tratadas, no les ayudan pero para nada, los ponen a dormir en el piso con una cobijita si bien les va, y eso es todo. Son verdaderos campos de concentración. Los mantienen esos campos de concentración que son operados por la iniciativa privada, como bien lo dice Vicente Serrano, nos hace pensar que algunos son amigos de Trump, operados por la iniciativa privada, y después de pasar un infierno, los deportan a México. Marcelo Ebrard dice que el presidente ya determinó que esos que deportan tienen que tener la prioridad. Primero los mexicanos en cuanto a cuestiones de empleo. Pues no lo estamos viendo. Esa es la realidad. Pues hay que determinar qué funcionarios de la Cuarta Transformación no están siguiendo las órdenes del presidente, así como lo acabas de plantear, o no han entendido lo que ha planteado el presidente. Porque hoy lo que dijo Marcelo Ebrard, el presidente hoy evidentemente nos ha pedido que le prestemos apoyo a estos mexicanos. Pues nos tocará tener que hacer una gira por la frontera, mi querido Toño, y esperar esos camiones de deportados, porque llegan en camiones del lado estadounidense y los hacen cruzar caminando con una bolsita nada más, y determinar si en verdad hay apoyos mínimo de guía para poder decirle al presidente, oiga, presidente, usted ya ordenó esto, pero no están cumpliendo. Así es. Mi querido Rafa, escuchamos tu opinión. Danos tu opinión acerca de esto que le planteas al canciller frente al presidente y lo que te responde. Creo que quedaron pendientes algunas cifras ahí, pero no sería mala idea seguir insistiendo a la brevedad posible a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos den la información oficial desde el lado mexicano. Así es, Vicente, hay que verificar si las cifras son correctas. Estamos hablando que son 600 migrantes diarios los que están deportando entonces por las cifras que da Marcelo Ebrard. Aquí la pregunta también sería, ¿y qué personal, cuál es el personal que está atendiendo a estos 600 migrantes que regresan diariamente y que les van a dar esas oportunidades que dice en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, o la orden que le da al canciller Marcelo Ebrard, para que puedan tener salud, trabajo y bienestar, y que se cree este círculo virtuoso, si lo queremos llamar así? Yo no lo veo. Si yo no lo veo aquí en México, estaría interesante verlo en la frontera, como ustedes lo mencionan, y meter presión si no es así, si la burocracia de los cónsules, de las embajadas, o en este caso del personal que está en la frontera, no está cumpliendo con este mandato del presidente, pues entonces, ¿qué está pasando? Porque entonces están dejando desprotegidos a millones de familias que van a ser afectadas, Vicente. Así es, mi querido Rafa. Ahora, déjeme interrumpir aquí debido a varios comentarios de trolls horrorosos que nos dicen, pues, ¿para qué se fueron? Si no se querían enfrentar a las lecherías, si no se querían enfrentar a las empacadoras y a las serias condiciones de trabajo o a los campos de concentración de Trump, ¿para qué se fueron? Bueno, se fueron y mandaron a México miles de millones de dólares, lo vamos a repetir, que mantienen en estos momentos a la economía a flote. Es lo que verdaderamente mantiene la economía a flote. Y si usted, señor troll, que está como muy enojado porque se fueron los inmigrantes mexicanos y que para qué se fueron, pregunta, yo le digo, pues si en estos momentos puede enfrentar una economía mal que bien sólida en México, es gracias a las aportaciones de los mexicanos desde el exterior.
precisamente, si me permiten, Rafa, Toño, amigos, por lo complicado